Corresponde esta primera mesa dentro de este foro organizado conjuntamente por la Cámara de Senadores y la Asociación Nacional de Universidades sobre legislación. Esta primera mesa se corresponde con el estado actual de la legislación y que podría acotarse bajo tres preguntas. ¿Hay una legislación vigente? ¿Hay una legislación completa? ¿Hay una legislación coherente? Hemos tenido un magnífico avance en las intervenciones que estuvieron comprendidas dentro de esta jornada inaugural. Estas cuatro las cuatro preguntas que normarían el desarrollo de la mesa se refieren a si la legislación responde a las demandas actuales del sistema de educación superior, si la actual legislación considera todos los ámbitos de regulación, si contribuye esta legislación a la solución de diversidad de problemas que confronta la educación superior y, en último término, las implicaciones de no hacer nada o dejar las cosas en el estado en que se encuentran. Esta es una mesa compuesta por un conjunto de personalidades que representan en buena medida el universo de la educación superior. Autoridades del gobierno federal como el doctor Salvador Malo, director general de Educación Superior, el director general del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Enrique Fernández Fasnac, antiguo secretario general ejecutivo de ANUYES y antiguo rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tenemos a académicos renombrados tanto de instituciones públicas como privadas. La doctora María de Ibarrola, representante del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, el doctor Roberto Rodríguez, representante del Instituto de Estudios sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Angélica Buendía, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, y la doctora Marisol Silva, investigadora en la Universidad Iberoamericana. La dinámica para esta actividad, que ha destinado 2 horas, sería en una primera ronda y sobre una base de 4 minutos como máximo, cada uno de los ponentes haría un posicionamiento en torno a estas 4 preguntas que, si observan, posiblemente la demarcación entre ellas no sea muy patente, por lo tanto podrían tomarse en bloque. En una segunda ronda, las intervenciones serían de 3 minutos y en una tercera igualmente de 3 minutos. Después de la primera ronda, la dinámica podría variar en términos de que no necesariamente se apegasen a los 3 minutos, sino que esto permitiera tener un diálogo. Yo llevaría en todo caso un registro para que cada uno de los aquí presentes tuviese un máximo de 10 minutos en su intervención. Por lo tanto, habría un
planteamiento inicial por parte mía y a continuación daría el uso de la voz a los ponentes, iniciando con el doctor Roberto Rodríguez. En la parte de las intervenciones, y esto es fundamentalmente para los ponentes, habría por un lado de esto tiempo terminado, pero antes de esto habría el señalamiento de que queda 1 minuto. Todo esto en aras de que haya un espacio de 30 minutos en promedio para las preguntas por parte del público. Nuestro secretario general de la asociación, Dianúñez, hizo referencia a 2 de los foros que se han verificado en las últimas semanas. Estos foros fueron muy exitosos en términos, particularmente el de colegiación y certificación obligatoria en términos de las preguntas del público. Por lo tanto, el propósito sería privilegiar la parte de preguntas a partir del diálogo que pudiera establecerse. Bien, estado actual de la legislación, está vigente, está completa, está coherente. Como pregunta, planteamiento: el sistema de educación superior o este conjunto abigarrado de instituciones de educación superior ha tenido un crecimiento muy dinámico a partir de los años 70. En menos de 50 años se ha pasado de un poquito más de 200,000 estudiantes a estos 4 millones que han sido mencionados en la sesión inaugural del día de hoy. De una centena de instituciones a las 3,000 que fueron ya mencionadas. Este crecimiento dinámico se explica a partir de varios factores que estaban presentes en aquellos años, pero que no han cesado. Un crecimiento de la población que en aquella época era explosivo, un crecimiento por encima del 3%. Estaban ya operando algunas innovaciones que se habían dado en el sistema educativo, principalmente el plan de 11 años, los desayunos escolares, elementos que habían contribuido a fortalecer la matrícula y la presencia de educandos en el sistema educativo. Había una dinámica económica diferente que hoy se contempla con ojos de nostalgia. Estamos hablando del llamado milagro mexicano, que alcanza su culminación paradójicamente en el año de 68 con un crecimiento del orden de 7% del Producto Interno Bruto, contrastante con este 2.5 obtenido el año pasado y que posiblemente se añore el próximo año. Había dentro de esta dinámica económica efectos sociales como un acelerado proceso de urbanización, con una expansión de clases medias que se convertía en demandante natural de los servicios de educación superior. Y en todo esto había, y se ha mantenido felizmente, una actitud por parte del gobierno federal como motor en el financiamiento tanto de universidades federales, lo cual sería natural el caso de la Universidad Nacional y el Politécnico, pero también de las universidades estatales. No obstante estas características o estas dimensiones, aparecen muy rápidamente los problemas que se derivan de este crecimiento. El asunto de la cobertura como una cuestión fundamental que no ha desaparecido en 50 años. Una demanda por la educación superior que fue atendida de distintas maneras. En el año, a principios de los 90, creación de instituciones como la UAM, como los colegios de bachilleres, como la expansión de los tecnológicos,
fue muy importante para poder hacer frente a la demanda. A partir de los años 80, finales, principios de los 90, una especie de segunda expansión materializada en las universidades tecnológicas, las politécnicas, las interculturales, la gran expansión de una nueva modalidad de los tecnológicos, los descentralizados, que llegan a 257, como fue mencionado, y todo esto materializado en un crecimiento enorme de la matrícula. Si nos olvidamos de 1970, de aquellos 200,000, resulta que en 3 lustros los 200,000 se habían multiplicado para llegar a 1.3 millones. Y de nuevo, en 20 años, estamos en esta cantidad cercana a los 4 millones. Por lo que se refiere a las instituciones, de aquellos varios de cientos de 94, estamos hablando 20 años después, 22 años después, de las 3,000 instituciones ya mencionadas. Frente a este asunto de la demanda y la cobertura, tempranamente apareció el problema de la calidad. La calidad intentó resolverse de distintas maneras y vino una fase que se conoce como la fase de la planeación, la idea de que programando el desarrollo del sistema era posible controlarlo o direccionarlo. Esta fue una fase que se nutrió de una estructura enorme llamada en aquella época el Sistema Nacional Permanente de Planeación de la Educación Superior, que seguramente nos deja algunas lecciones para este 2016. No hubo una formalización de todo aquello que llegó a manifestarse a escala nacional y a escala institucional. Desde las unidades institucionales de planeación que surgieron en aquella época hasta la Comisión Nacional para la Planeación de la Educación Superior. Unos cuantos años después, la fase de planeación es reemplazada por esta fase que genéricamente se llamaría de evaluación, a partir de finales de los años 80, principios de los años 90, cuando se establece la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior, donde se generan los primeros organismos y los primeros instrumentos de evaluación, aquellos que habían sido planteados por Anúyes en sendas asambleas nacionales a principios de los 70, los exámenes nacionales, un centro nacional de exámenes que empiezan a tomar cuerpo cuando se crean los comités interinstitucionales para la planeación de la educación superior, cuando se crea el Ceneval o cuando se crea el Consejo para la Evaluación de la Educación Superior. Son años en que el problema o el asunto o la materia de la calidad es abordada con un conjunto de innovaciones por parte de las políticas de educación superior. Surgen así los fondos extraordinarios para el financiamiento de actividades específicas en las universidades públicas. Surgen así dentro de estos fondos extraordinarios algunos que fueron muy importantes, el llamado PIFI, continuado con un nombre diferente, el CONACYE, los fondos para la expansión de las instituciones, el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, en fin, un conjunto de medidas que, sin embargo, y esta es una de las contradicciones, sus normas aparecen en circulares, en acuerdos, pero no en el conjunto de la legislación. Algo similar ha sucedido con la parte de pertinencia, no únicamente por lo que se refiere a calidad, y diríamos, volviendo al asunto de si tenemos una legislación
vigente, completa y coherente, ¿cuál es la legislación que posee la educación superior en este momento? Yo diría que fuera de la ley para la coordinación de la educación superior, que se remonta a 38 años, como lo recordaba el secretario general de Núñez, fuera de la legislación que se generó a partir del artículo 123 constitucional con la modificación de la Ley Federal del Trabajo y, por supuesto, la importantísima reforma al artículo 3 constitucional, no hay una legislación que permita abordar este universo de 3,000 instituciones, de casi 4 millones de matrícula, y en donde coexisten figuras e instrumentos que confluyen en las universidades: el Sistema Nacional de Investigadores, los estímulos para el personal académico, el conjunto de actividades de complementación en la parte internacional, etcétera, etcétera. Frente a todo esto, ¿qué se puede hacer en materia de legislación y cuál es el juicio que tienen nuestros ponentes? Le doy la palabra en primer término al doctor Roberto Rodríguez. Muchas gracias, gracias por invitarme y desde luego un saludo muy atento a este presidio. Para fijar una posición en el espacio de 4 minutos, lo que diría es lo más preciso que sea posible. Hace desde luego falta una norma, que puede ser una ley federal o puede ser una ley especial con jurisdicción federal en materia de educación superior. Primero, porque no la tenemos. La mayoría de los países en el mundo tienen leyes de educación superior específicas, orgánicas, nacionales, según el caso, y nosotros no. En segundo lugar, porque que llamaré déficit normativo ha sido cubierto con un conjunto muy vasto de disposiciones ad hoc. En algunos casos son parches, en otros son regulaciones bien intencionadas, etcétera, pero es un conjunto, ya se dijo aquí, abigarrado, disperso, en algunos aspectos mutuamente contradictorio. De manera que no solo es necesario, me parece también urgente, la posibilidad de abrir los cauces hacia la formulación de una ley de educación superior, o cuando menos de un título especial en la Ley General de Educación dedicada a la regulación de la educación superior pública y de la educación superior en manos de los particulares. Para cerrar este posicionamiento, quisiera solo recordar un punto histórico. Se van a cumplir 75 años de la promulgación durante el gobierno de Ávila Camacho de la Ley Orgánica de la Educación Pública. Fue la ley que se hizo para borrar del mapa a la iniciativa de educación socialista del gobierno de Cárdenas. Pero en esta Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica de la Educación Pública, el artículo 2 de ella indicaba con mucha claridad: el Ejecutivo deberá iniciar ante el Congreso de la Unión una ley especial para la enseñanza de tipo universitario, en la que se estatuyan las bases generales para unificarla en toda la República. Se fijen las leyes de coordinación en esta materia entre la Federación y los estados y se determinen las condiciones para reconocer la validez de los estudios universitarios realizados en planteles particulares. Es del 23 de enero de 1942.
Es decir, en la norma se anticipaba la necesidad de una ley especial y no se hizo. Tendría que llegar hasta el 78 y hasta el 80 para comenzar a elaborar este sistema de parches normativos que se inicia con la Ley de Coordinación de la Educación Superior. En otra intervención me referiré a ella. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el doctor Enrique Fernández, director del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco la invitación del Senado y de la NUYES a participar en este evento. Importante, creo yo, para el futuro de nuestra educación superior, y quiero empezar con una reflexión a propósito de los discursos de apertura de este evento, en el sentido, bueno, más bien desde luego es una opinión personal, pero yo no estaría de acuerdo cuando se dice que la reforma de la educación superior, ¿para cuándo? Sobre todo si se ve en el contexto de la reforma de la educación básica. Yo creo que temas como la evaluación de los profesores, la actualización de los planes de estudio, la formación de profesores, muchos temas relacionados con el desarrollo de la educación superior pública y particular se han debatido desde hace muchos años. Ciertamente necesitamos actualizar nuestra normatividad, necesitamos cambiar de paradigmas, creo yo. Los paradigmas que sirvieron al desarrollo de la educación superior en su momento ya no son vigentes. La ley para la coordinación de la educación superior, como ya se decía, tiene 38 años de vida, y creo yo, desde mi punto de vista, lo promoví como secretario general de la NUYES, tenemos que buscar modificar esa ley, actualizar la ley para la coordinación de la educación superior, y en ese sentido se elaboró en la NUYES una propuesta de ley que se llamó en su momento Ley para la Coordinación, Evaluación y Financiamiento de la Educación Superior. Definitivamente, desde el nombre, yo diría la respuesta a la pregunta de si responde la legislación actual a las demandas del sistema de educación superior, la respuesta es definitivamente no. Hay temas como la evaluación, el financiamiento, la modalidad a distancia, que no han sido normadas, ¿no? Y bueno, en esta ley lo que se pretendía o lo que se pretende todavía, la forma puede ser distinta, pero el fondo creo que es el mismo, es normar al final del día estos aspectos. Hay muchos temas relacionados con educación superior. Mencionaría en ese proyecto de ley algunos. ¿Me avisas el minuto, Carlos, por favor? Aquí en esta ley se definen conceptos como modalidades, tipos de educación superior, autorización, reconocimiento de validez oficial de estudios, equivalencias, revalidaciones, doble titulación, titulación conjunta, titulación simultánea y progresiva. Se plantea la creación de un Consejo Nacional de Educación Superior que tenga facultades, entre otras, para proponer modelos de financiamiento plurianual, para desarrollar el Sistema Nacional para la Evaluación, Acreditación y Certificación de la Educación Superior, y políticas para el otorgamiento de autorizaciones, reconocimientos de validez oficial de estudios, equivalencias y revalidaciones. Voy a aprovechar unos segundos para hablar del tema de la evaluación. Yo de veras creo, como ya mencionaba tanto Carlos como Roberto, digamos, si bien no ha habido modificaciones a las normas
modificaciones sustanciales a la parte que se refiere a la educación superior. Ha habido una cantidad de instrumentos de política pública para diferentes cosas. Ahí ya se mencionaba la creación de los CIES, COPAES y demás. Yo creo que ese es uno de los paradigmas en los que se tiene que reflexionar mucho, el tema de la evaluación de la educación superior. Ya se mencionaba en la mañana, tenemos más de 30,000 programas educativos en el país. La verdad es que un paradigma que parte de evaluarlos uno por uno para acreditarlos, a mí en lo personal me parece que ya no funciona. Tenemos que pensar en otro tipo de cosas. En fin, ese proyecto está ahí. Es un proyecto que no alcanzó, digamos, durante mi gestión como secretario general a discutirse a cabalidad entre la membresía de la NUYES, pero insisto, está ahí y debe creo yo, tomarse en cuenta. ¿Todavía tengo tiempo? Sí, me queda un minuto. Bueno, pues qué bueno, porque entonces puedo responder como ingeniero muy parcamente, ¿no? Temas como, por ejemplo, si todos los ámbitos de la educación superior son susceptibles de regulación, yo diría definitiva y categóricamente que no. Y diría que no, ¿por qué? Porque una cosa así violentaría la autonomía universitaria, por un lado, y por otro, y también para mencionar a mis queridos colegas que participan en la educación particular, también a ellos les afectaría. En cuanto a si contribuye a la solución de la diversidad de problemáticas del sistema de educación superior, es decir, la normatividad actual, pues también la respuesta es no, porque ya vimos a partir de la presentación que hizo el moderador y de la intervención de Roberto que hay una cantidad de temas a normar, como ya mencionaba yo, la evaluación, el financiamiento, la vinculación, la internacionalización, la oferta de instituciones extranjeras, que además es algo que está creciendo rápidamente en el país, la educación a distancia, la certificación de profesiones, tiempo de estudio y conceptos como doble titulación, titulación simultánea, titulación progresiva, crédito, entre otros elementos. Y termino, sí, ya vi tiempo terminado, ya termino en 10 segundos. En cuanto a las implicaciones de dejar las cosas como están, yo diría, pues ya a estas alturas empezamos a ver descoordinación y desorden, afecta principios como la laicidad y la gratuidad y en última consecuencia un posible deterioro de la educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta última parte, dejar las cosas como están, pues las cosas se han dejado durante mucho tiempo. Exactamente una de las menciones que yo hacía referente a aquel vasto esquema de planeación creado en 1978, hubo un intento de formalizar todo aquello. Recuerdo que el secretario Miguel Limón decía con mucho cuidado, citando a Montesquieu, la legislación debe de crearse con letra temblorosa. Esto es, no era el momento para generar iniciativas legales ante el Congreso de la Unión. Han pasado de aquello 25 años y diríamos en esta como en otras materias, casi nunca es el tiempo propicio. Por calendarios electorales, por calendarios que se presentan de conflictos por distintas circunstancias. Es parte de la explicación por qué, pues, la última legislación en materia de educación superior es de la reforma al artículo 3 de 1980. Esto frente a lo que fueron las 13 reformas estructurales generadas en un periodo de sesiones del Congreso de la Unión, pues es la comparación entre el grano de arena y posiblemente en dimensión la playa completa. Pero en fin, le doy la palabra
al doctor Salvador Malo, director general de Educación Superior. Muchas gracias. Agradezco en primer lugar a Núñez y al Senado de la República por invitarme a participar en este foro, que creo que es muy trascendente o puede ser muy trascendente para el futuro de la educación superior. Yo quisiera responder de entrada a las preguntas que nos plantean, aunque evidentemente lo que yo traía preparado es otra cosa, traía preparado algo más descriptivo, más formal, más claro, pero trataré de responder a las preguntas porque creo que el debate es lo que puede ser lo más rico de una reunión de esta naturaleza. Primero que nada debo decir que por mi edad me ha tocado ser funcionario público de la Secretaría de Educación Pública en 2 ocasiones diferentes, con casi exactamente 30 años de diferencia. Y lo que pude o lo que puedo apreciar como funcionario público es que los funcionarios públicos tenemos 2 tareas importantes. Una es aplicar la legislación vigente, la que esté. Tenemos la obligación de aplicar esa legislación, y la otra es tratar de generar políticas públicas para transformar la educación superior. Es dentro de esos 2 marcos de comportamiento que expreso ahora algunas de las ideas que yo tengo. Creo que indudablemente tenemos que tener la mano temblorosa, como decía ahorita Carlos Payán, para hacer una legislación. Cuando hablamos de la legislación con letra mayúscula, estamos en un centro legislativo, en el Palacio Legislativo. Creo que tenemos que, si hablamos de legislación de este nivel, yo diría que tenemos que tener siempre la mano temblorosa para hacerlo. Si hablamos de legislación para hablar de normas, de instrumentos, de otro tipo de cuestiones que ayudan a la consecución de lo que estamos buscando, entonces yo creo que el temblor se debería de quitar y se debería de tomar la iniciativa. Creo que en particular en este momento, para seguir lo que estaba diciendo Carlos, creo que estamos en el momento propicio para hacer cambios importantes en la educación superior. Creo incluso que nos estamos retrasando muy claramente de lo que está pasando en el resto del mundo. Ciertamente creo, y no es porque pase en el resto del mundo, es porque está sucediendo eso en el contexto de la educación superior. La educación superior está transformándose de manera muy radical. El mismo reporte de la UNESCO de 2009 habla de que en los últimos años se está creando una revolución académica sin precedentes. Las razones para eso son muchísimas, hay muchas razones por las cuales tenemos esta revolución, pero no voy a platicar ahorita de eso. Simplemente voy a decir que si vamos a legislar con letra grande, tenemos que tomar en cuenta justamente el decir qué es lo que queremos. Tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que queremos hacer, porque estamos hablando justamente de la legislación a un nivel de constitución. Tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que queremos, cuando es clarísimo, hay muchos factores que lo indican, que la educación superior de México se ha venido retrasando respecto a la educación internacional y mundial. Creo que el otro punto que me gustaría recalcar es que la legislación no va a resolver necesariamente los problemas a los que nos referiremos en esa legislación, sea la mayúscula o sea la minúscula. No se van a resolver los problemas por legislar, que lo que primero que tenemos que también hacer es pensar qué es lo que debemos de hacer al interior de nuestras instituciones y los cambios que queremos hacer al interior de los estados, los cambios que queremos hacer al interior de los sistemas de educación superior. Porque si bien es cierto que nuestra educación superior ha crecido de manera extraordinaria, la realidad es que es simplemente más grande que lo que era hace tiempo. El grueso de la población sigue atendiendo a las licenciaturas, el 85% de la población en educación superior está en licenciaturas, unos cuantos entran a las maestrías y al doctorado, 7% a maestrías y especialidades, 1% al doctorado. Si bien eso es una mejora comparativamente a lo que había hace 30 años, creo que simplemente estoy diciendo es más de lo mismo. Y cuando se están cambiando las formas de aprendizaje, cuando se están cambiando los programas de enseñanza, cuando se están cambiando los números de personas que estudian, cuando se están cambiando los métodos para el aprendizaje, cuando la transformación de la educación implica que la transmisión del conocimiento ya juega un papel menor en el papel del profesorado, creo que tenemos que tomar muy en cuenta qué es lo que nos corresponde a las instituciones hacer para transformar la educación superior.
Yo digo que cualquier programa educativo que no aterrice en un cambio en las prácticas de enseñanza-aprendizaje es una buena idea, es un buen programa, es una buena ilusión, pero es ilusión. No, y lo mismo diría casi de las leyes. Si hacemos una ley, pero no aterriza esa ley en cambiar las prácticas de enseñanza-aprendizaje todos los días, no estaremos teniendo una transformación de la educación superior. Y por último, y para terminar, quiero considerar que este crecimiento que ha tenido la educación superior en nuestro país ha traído una diversidad de enfoques y de distintas maneras de entender. Algunas veces se está queriendo mimetizar o se le obliga a que se mimetice hacia las visiones predominantes, pero creo que deberíamos de considerar que la diversidad es una riqueza y no una situación mala. Creo que tenemos que lograr armonizar a todas las instituciones, pero que tenemos que enfatizar que hay esa diversidad. Creo que no existe una solución única para la educación, y menos aún para la educación superior. Creo que debíamos tener muchas formas posibles y solo debemos tratar de armonizar todas ellas. Gracias. Muy pertinente la distinción que hace Salvador Malo en el papel del funcionario. Aplicar la ley, cualquiera que ésta sea, pero también generar políticas públicas. Y estamos en presencia de quien, siendo funcionario, generó una importantísima y trascendental política pública, la creación del Sistema Nacional de Investigadores, en aquellos momentos aciagos para la economía nacional, para el financiamiento a las instituciones públicas y las dificultades para el ejercicio de la docencia y la investigación. Le doy el uso de la palabra a la doctora María de Ibarrola, del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Gracias, muy buenos días a todos. Se podría legislar el largo nombre de muchas instituciones. Quisiera yo agradecer la invitación a este foro y voy a plantear en primer lugar una respuesta muy sucinta a las preguntas que hace Carlos. En segundo lugar, complementar la descripción de los cambios que vivimos en relación con la educación superior, y al final, en otra intervención, me gustaría plantear dos ejemplos interesantes de legislación y de la manera como se afecta. La primera respuesta entonces es que efectivamente tenemos un cuerpo normativo disperso, fragmentado, extenso, poco pertinente, insuficiente. Hay muchos diagnósticos que se han hecho sobre esto desde hace ya como 15 años, si no es que más. Pero yo agregaría que incluso hay efectos perversos en el sentido que lo decía Boudon. Normativas, reglamentos, leyes que conducen a efectos diferentes a los que se persigue. Y eso es algo que sería interesante revisar. Al tratar de complementar ya el excelente diagnóstico y descripción que se ha hecho de los cambios que vivimos, yo quisiera mencionar nada más el siguiente. Por ejemplo, considerar la cantidad de instituciones de educación superior que no cumplen con la idea de la generación, difusión y creación de generación y difusión del conocimiento, sino que simplemente la transmiten de manera lineal, y hay una gran cantidad de instituciones de educación superior que están en ese sentido. En segundo lugar, yo quisiera enfatizar en un tema fundamental, que es el de las relaciones de las instituciones de educación superior con su entorno. Y ahí tenemos, gracias a la actitud pionera y a los cambios que ha logrado hacer la educación técnica en este país, tanto la de media superior como la superior, tenemos una gran cantidad de estrategias de vinculación con el sector productivo y con la sociedad. Tenemos los consejos de planeación con amplia participación social, tenemos la participación de empresarios en consejos directivos, en juntas de gobierno, en diseño curricular, tenemos nuevos espacios para el aprendizaje fuera de las instituciones escolares, las visitas, las estadías, las prácticas profesionales, el servicio social. Tenemos la creación de incubadoras dentro de las instituciones educativas, nuevos actores que participan en la enseñanza, los empresarios, los trabajadores que también enseñan a los estudiantes.
tenemos la propuesta de educación dual. O sea, hay una gran cantidad de planteamientos que se han hecho las instituciones, sobre todo las técnicas, y un dato que es interesante es que la matrícula de ingenierías en este país es la segunda más importante, casi el 32% de la matrícula. Pero yo quisiera aquí evitar el riesgo de considerar que el mercado de trabajo en abstracto, único, sea considerado el referente por antonomasia de la pertinencia de la educación superior. Tenemos una estructura laboral en el país sumamente desigual, heterogénea, combinada, y nos plantea tremendos retos y dilemas de si formamos para el empleo o formamos para el trabajo productivo. Si consideramos que la necesidad que hay que atender es los empleos que ofrecen algunas empresas de gran capital, o consideramos las necesidades de este país y no solo los empleos disponibles. Los ejemplos son innumerables entre las necesidades en salud y los puestos que ofrece el sistema de salud, entre las necesidades en educación y los puestos que ofrece el sistema educativo nacional. En tercer lugar, quisiera yo hablar, y ya para terminar, el planteamiento del profesorado. Tenemos un personal docente de nivel superior que ha sido remunerado a base de estímulos, a base de becas, a base de ingresos que no forman parte de sus ingresos naturales y que no han pagado impuestos y que ahora enfrentan el tremendo problema de con qué recursos se jubilan. Ahí me parece que se junta la demografía, el hecho de que aquella generación que nació en los 40 sigue viva y activa, y que se tomó como referente de calidad la evaluación y como estímulo de la calidad la beca, el ingreso adicional, el ingreso no considerado. A mí me parece que esos son de los problemas que hay que resolver y que, bueno, y que tiene su historia, ¿no? Tenemos que considerar también la participación de los investigadores y de los profesores en todos los servicios prestados, en las innovaciones, en las patentes. Y bueno, quisiera yo dejar aquí mi primera participación. Gracias. Tiene la palabra la doctora Marisol Silva de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias también por la invitación a la NUYES y al Senado, y también agradecer que se generen estos espacios de análisis en este tema que tanto nos interesa, y también contenta de compartir con esta mesa tan representativa y tan interesante. En este esfuerzo de tratar de responder a las preguntas que se plantean, yo quería iniciar con la primera pregunta: si responde la actual legislación a las demandas actuales del sistema de educación superior. Coincido lo que se ha dicho, no lo repito, también hay diagnósticos que es una legislación obsoleta, desfasada, que no da cuenta del sistema que se ha construido después de casi 40 años. Coincido también con Roberto, creo que es necesaria una ley de educación superior, y se apuntaba en algunas intervenciones y en algunos documentos por la necesidad de regular la educación superior. Yo también creo que la ley, además de regular la educación superior, como es lógico, corresponde a un instrumento jurídico. También a este instrumento pienso que tendría que garantizar el cumplimiento del derecho a la educación y a la posibilidad de garantizar el acceso de los jóvenes a este bien público que es la educación superior. En ese sentido, me parece interesante lo que señalaba el senador Gil Swart, de que se elimine la palabra de rechazados en este país. Entonces, creo que al concebir una nueva ley de educación superior, tendríamos que pensar la función social que la educación superior cumple en el país y que tiene que ver con abrir posibilidades de desarrollo a la juventud a la que está destinada. En ese sentido, creo que si nos embarcamos en un proyecto tan importante y de esta envergadura de generar una nueva ley de educación, tendría sí que ser una ley general y no solamente como está planteado
y como hay alguna idea también de anteproyectos de una ley de coordinación de la educación superior, creo que la realidad del país requiere una ley con un mayor alcance y un mayor horizonte, como sería de ubicar claramente la función social que la educación superior cumple en el desarrollo del país. En este sentido, contar con una ley mucho más clara y más abarcativa también sería el horizonte que guiaría la planeación en el sector. Muchas veces cuando analizamos los planes sectoriales de educación y la determinación de metas para el sector, nos preguntamos estas metas de dónde surgen. Y plantear claramente una normatividad orientaría la planeación en general como federación y la planeación estatal. Ahorita, por ejemplo, quisiera mencionar sobre el tema de cobertura. La meta del programa sectorial es llegar al 40%, que pensamos que no se va a cumplir, y se partía de una tasa del 30-32%. Pero, por ejemplo, para el caso de los jóvenes que pertenecen a las familias con menores ingresos, a los jóvenes que pertenecen del primer al cuarto decil de ingresos, se planteaba que estaban en una situación de una cobertura de alrededor del 15% y se plantea la meta de llegar al 17%, es decir, aumentar en 2 puntos la cobertura de los sectores más pobres del país. Esto, ¿a qué lógica y a qué referente normativo y a qué horizonte responde? Responde probablemente a cálculos y se establece de una manera, digamos, automática, pero si en la ley tuviéramos garantizado una adecuada definición de lo que es la calidad de la educación y de lo que es la equidad de la educación, tendríamos un referente normativo para poder normar este tipo de planeaciones. Claramente, aumentar solo en 2 puntos la cobertura de los jóvenes más pobres del país no va a garantizar el desarrollo de una sociedad más democrática y de un país que realmente quiere aspirar a términos de inclusión y de disfrute de la diversidad sociocultural en la que vivimos. Entonces, ese sería una de las primeras ideas que tendría en torno a la posibilidad de crear una ley de educación. Y luego, en este asunto de federalización, me parece que tendríamos que concurrir ahí claramente la articulación entre la federación y los estados, porque muchas veces se deja deslindada la responsabilidad y una normatividad al respecto tendría que llamar a la concurrencia de estas 2 instancias. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Angélica Buendía, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias, buenos días. También muchas gracias por la invitación a este debate necesario en la educación superior. También tratando de responder a las preguntas que nos ha planteado el moderador, respondería concretamente a las 3 primeras con un no, y ahora voy a tratar de dar algunos argumentos sobre mi respuesta. Evidentemente, la legislación de la educación superior, como hoy se encuentra, pues no responde a las demandas que ya se han comentado en la sesión de inauguración del evento y a los problemas que sugieren esas mismas demandas. Solo por mencionar, y que ya mis compañeros de la mesa han comentado, pues el tema de la cobertura, el tema de la calidad y su conjunto de dispositivos y mecanismos para una pretensión de aseguramiento, el tema de las relaciones laborales con el asunto del proceso de ingreso y de permanencia de los profesores de tiempo completo, pero también, que ha mencionado la doctora Ibarrola, pero también el tema de los profesores por hora, que no ha sido abordado como una prioridad. Y tendríamos que considerarlo porque el 80% de los profesores en las instituciones de educación superior son por asignatura en el total del sistema. Varía de la educación pública a la particular, pero ahí está. El tema de la diversidad institucional también, que hoy reclama una seria atención, porque pareciera, y hemos escuchado por la mañana, una reiteración en términos de la universidad
como el único modelo en relación a ciertas características que posee la universidad, pero una diversidad o una diferenciación institucional incluye muchos más criterios que solo las funciones que nosotros reconocemos que hace una universidad. Esto significa que si de verdad aspiramos a un sistema diversificado, diferenciado, tendríamos que considerar las diferentes misiones y objetivos institucionales y cómo se cumplen. Es decir, hemos aspirado más a un modelo de universidad, sobre todo al modelo de universidad de investigación, pero no todas nuestras instituciones, de hecho yo diría que la mayoría no cumplen con ese modelo, ¿verdad? Después tenemos el tema de la inserción laboral, que parece que es una preocupación dentro de la legislación también, y que se le ha cargado, como ha comentado en alguna medida también, se ha comentado aquí en la mesa, a la universidad como la responsable, o yo diría a las organizaciones de educación superior, como las responsables de esa inserción laboral, sin considerar que el mercado laboral hoy es un tanto precarizado, ¿verdad? No es solo responsabilidad de las instituciones de educación superior garantizar el trabajo a partir de la formación. Si se consideran todos los ámbitos susceptibles de regulación de la educación superior, todo debe ser legislado o regulado, habría que tener cuidado cuáles son los límites de esa regulación. Yo creo que estamos frente a un cambio institucional, y el cambio institucional tendría que pasar sí por la regulación, por las normas también, por los dispositivos, la vasta cantidad de dispositivos, de documentos, de acuerdos, etcétera, que ya se han mencionado en la mesa. Y después aspirar también, como lo ha comentado el doctor Salvador Malo, a el cambio en las prácticas, pero ese cambio en las prácticas tendría que obedecer también a un cambio en la orientación de las políticas públicas, al menos las que hemos vivido desde hace 25 años para la educación superior. Y también considerar que la legislación o la regulación de la educación superior se vincula con otros ámbitos de regulación, por ejemplo el laboral, que se ha mencionado también el económico, con el asunto de la inversión extranjera y esta gran cantidad de ofertas que provienen de diferentes ámbitos de la participación particular en la educación superior, y que algunas, bueno, pues se ha cuestionado sobre su calidad, independientemente de su tamaño. También se vincula pues con el asunto de la salud, incluso con legislación que tiene que ver con salud, con el problema del retiro, que ya también se ha mencionado. Entonces no es solamente cambiar o que se cambie o que se promueva un cambio institucional en la regulación de la educación superior, sino también tratar de vincular ese cambio con otros asuntos y ámbitos de la regulación. Los problemas son diversos, por supuesto, la legislación como hoy está no responde a esos problemas. Es evidente que tanto las políticas como la regulación actual han permitido la configuración que hoy tenemos del sistema de educación superior, y que también hay efectos positivos o efectos perversos, ya lo han mencionado también, positivos, pero también esos que no esperábamos y que han complicado mucho más las cosas en términos de regulación y de configuración del sistema. Entonces es necesario comenzar por un reconocimiento real de la diversidad institucional, del contexto, del enfoque y de los aportes que las instituciones, cada una de ellas en sus ámbitos, a veces muy locales, verdaderamente hacen a la educación superior y a la sociedad en general. Las implicaciones de dejar las cosas como están, bueno, verdaderamente eso ya las estamos viviendo, como han dicho, no han cambiado las cosas en términos de la regulación, pero sí en términos de la configuración y de las políticas. Esas implicaciones ya las tenemos y habría que abordarlas también. Me permitiré comentar sobre ellas en otra participación. Bien, pasamos a una segunda fase con menos tiempo, tratando de apegarnos a 3 minutos. Posiblemente, dado el listado de cuestiones que seguramente ya cada quien tiene, yo tengo uno, podría ser posible respuestas muy cortas y posiblemente bordando sobre una de la media docena de cuestiones que aquí han surgido. Trataré de enlistarlas, las que desde mi punto de vista están presentes. Roberto Rodríguez nos ilustra sobre lo que fue la Ley Orgánica de Educación del año 42 en la época de Ávila Camacho y las previsiones que había
en materia de educación superior. Es muy curioso porque en 1942 el total de la matrícula universitaria ligeramente rebasaba los 5,000 estudiantes. Esa es una cuestión. Lo que no se hizo, lo que se dejó de hacer, como se mencionaba. Luego, Enrique Fernández nos habla de lo que está presente en el documento rector de la Asociación Nacional de Universidades y que a él le tocó recibirlo cuando tomó posesión. A los que trabajamos en el documento aquel, Roberto, el de La Voz y algunos más que están aquí presentes, nos parecía que el cambio de paradigma era indispensable. El paradigma fue identificado en términos de lo que debía modificarse y había algunos nuevos elementos del paradigma que vino el remolino y los levantó. Los presupuestos plurianuales presuponían un país que seguiría con la dinámica de aquella época. Pero, por esta razón, posiblemente el camino sea, como lo menciona el propio doctor Fernández, pues que hay muchos instrumentos de políticas públicas que se seguirán o que deben seguirse desarrollando. De lo que nos menciona Salvador Malo, es el tiempo propicio para legislar, en contraposición con lo que ha venido prevaleciendo. Y nos alerta sobre un aspecto muy importante, esta confusión y a veces espejismo, pensar que la legislación por sí misma nos resuelve los problemas. María de Ibarrola nos ilustra sobre un conjunto de instrumentos, medidas, normas, pequeñas organizaciones que están modificando en buena medida el sistema de educación superior, y ella se refiere particularmente al subsistema de educación tecnológica, aspectos como la educación dual que ofrecen seguramente un futuro prometedor en esto. Marisol Silva nos habla precisamente de lo que son estos nuevos paradigmas que las lecciones del pasado nos deberían de generar aprendizajes. Así como el plan de 11 años tuvo una repercusión enorme a partir de los años 70, aquello que fue concebido en 58, una modificación a la Constitución como volver obligatoria a la educación media superior, con un crecimiento importante de la matrícula en este momento y con acciones internas que nos ilustraba el subsecretario del ramo, que están deteniendo la enorme fuga por razones de deserción o abandono de estudios, se está transformando y se va a transformar en una demanda adicional en los próximos años para educación superior. Y por último, nos alerta Angélica Buendía sobre la necesidad de ordenar los diferentes modelos y diferentes misiones y por tanto diferentes responsabilidades que hay en los correspondientes subsistemas. Con elementos como estos, iniciaríamos la segunda ronda con intervenciones breves, a ver si podemos engancharnos con algunos de estos elementos o los que ustedes hayan considerado como más relevantes. Roberto Rodríguez. Gracias. Bueno, una cosa es la mano temblorosa y otra es el síndrome de Parkinson. Es decir, está bien el cuidado, la precaución que haya que tomar a la hora de legislar en una materia que puede ser tan delicada como la educación superior, pero eso no debiera inhibir el empezar a abordar temas que realmente son claves para una correcta y adecuada regulación del complejo sistema de educación superior pública y privada que hoy tiene México. Hay múltiples aspectos y sin duda el tipo de arquitectura jurídica que se va a requerir es delicado, pero el reto es importante y me parece que sí es prioritario ponerle manos al asunto.
Me refiero al respecto a dos cosas. Otra vez un antecedente. El año 78, en que fue aprobada la Ley de Coordinación de la Educación Superior, que todavía está en vigor. El ambiente que inspiró la urgencia de esta formulación legislativa fue más el federalismo fiscal. Por eso es una ley de coordinación en el sentido de las atribuciones de la Federación y los estados en materia del financiamiento de la educación superior, principalmente. Del federalismo fiscal resultó un solo fondo federalizado, así se llama, para educación, que es el ramo 33, y dentro de él el fondo de aportaciones múltiples, una parte del cual va para educación superior. Pero las reglas del FAM las fija la SEP, ¿no? Es decir, federalizado en su distribución, regulado de manera central. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que el acceso a los fondos FAM de parte de las universidades en los estados se está volviendo muy complicado. Ya vieron ustedes el caso de Veracruz, no es el único, desde luego, más bien son casos que se están repitiendo. Entonces, ¿cómo bajo los principios de la operación del nuevo enfoque del federalismo, el federalismo solidario, llámenle como quieran, va a operar las condiciones de financiamiento de la educación superior pública en México, en particular los fondos para las universidades autónomas, la distribución de los fondos federales y los estatales? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cuáles son las condiciones de exigibilidad y de aplicación de ese tipo de subsidios? Está subregulado, ¿no? Otro ejemplo, y con ese termino esta intervención pronto, el tema de la autonomía, ¿no? Que ese generalmente no se quiere tocar, ¿no? La autonomía fue puesta en la jurisdicción federal a través de la reforma constitucional de 1980, la fracción entonces octava, actualmente séptima del artículo 3, y que estableció una serie de garantías institucionales para las universidades autónomas. Aunque el telón de fondo era más bien el tema del sindicalismo universitario, no importa, ¿no? Planteó los temas de acceso, los temas de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, el manejo del presupuesto, entre otros. A partir de entonces ha sido más bien la Suprema Corte la que ha interpretado lo que esas garantías institucionales son y representan, ¿no? Y lo ha hecho a veces bien, otras veces de manera más bien contradictoria. Ha establecido sentencias que van contra de la autonomía universitaria para sus criterios, por ejemplo, de admisión de estudiantes. Recientemente la controversia con la Universidad Michoacana sobre qué debe prevalecer. Lo cierro. Sí, las garantías constitucionales o la Constitución del Estado. Es decir, hay ahí un terreno que realmente vale la pena por abordar en materia de la regulación de la autonomía. Enrique Fernández. A ver, yo voy a empezar por hablar también de la mano temblorosa y de los tiempos para cambiar las cosas. Yo pensaría que actualmente es, digamos, la época en la que se pueden hacer cambios más fáciles, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diversidad, hay debate y demás. Igual yo, desde que me acuerdo, nunca era tiempo de hacer nada. Y yo creo que hay que hacerlo. Ese es un primer punto que plantearía. El segundo punto que plantearía es que estoy de acuerdo en que cambiando las normas no vamos a cambiar gran cosa, especialmente en este país, porque no tenemos la cultura del respeto irrestricto a la ley. Y hay ejemplos a pasto, digamos, en ese sentido. La siguiente cosa es que hay un tema que a mí me parece fundamental, que es la transparencia y la rendición de cuentas de las universidades, y lo voy a relacionar con el tema de la calidad de la educación, aunque parezca extraño, pero
el tema de la calidad de la educación es un tema de rendición de cuentas y es un tema de transparencia. ¿En qué sentido? Es el cumplir con la oferta pública que uno hace a los jóvenes que ingresan a la educación superior. Es decir, tenemos la obligación de que si definimos un perfil de egreso para una profesión determinada, ese perfil de egreso se tiene que cumplir. ¿Cómo? Pues ya decía Salvador Malo, pues tenemos que cambiar una serie de cosas desde la actitud. Es impresionante ver cómo las universidades hablan a veces del cambio a su modelo educativo y es el cambio para que todo siga igual, ¿no? Es decir, si hay papelitos amarillos, rosas, verdes que hay que llenar y si el profesor vino a la hora que tenía que venir, el marco axiológico se modifica y es impresionante, pero todas las cosas se mantienen igual. Entonces, yo la verdad sí creo que desde luego hay que cambiar las normas, hay muchas cosas que cambiar, hay que revisar las políticas públicas. Por ejemplo, yo estoy convencido de que en su momento el Sistema Nacional de Investigadores fue muy importante para mantener a los profesores en la universidad, pero a lo largo de ya, ¿cuántos años? 32 años, pues ya se empiezan a ver algunos efectos perversos en las instituciones, como el que los profesores ya no quieren participar en los cursos de licenciatura porque tienen miedo de perder su nombramiento de investigador nacional. El tema de los estímulos, que ya se mencionaban también y que en su momento fueron importantes también, pero no podían ser una política de largo plazo. Y no podían ser una política de largo plazo porque íbamos a ver los efectos que ya vemos en las universidades y que tienen que ver mucho con la simulación. Y como no tengo mucho tiempo de explicar eso, lo dejo en el tema de la simulación. En fin, termino. Hay muchos temas. Tenemos que revisar. Como ya se decía, muchas fueron políticas públicas, no fueron normas. Hay que revisar el efecto de esas políticas públicas para no cometer en una normatividad actualizada los mismos errores que quizá no son errores de concepto, sí, pero sí quizá errores de que se estacionaron esas políticas públicas demasiado tiempo en el ámbito de nuestras instituciones. Miren qué interesante la referencia que hace Enrique a la letra temblorosa. Él logró culminar esta semana con letra temblorosa, que no dependía nada más de él, una fase muy importante para el conflicto y la resolución del conflicto del Instituto Politécnico Nacional. La letra temblorosa es difícil, pero sí sale a veces y salió. Tiene la palabra Salvador Malo. Miren ustedes, yo también dije que había que tener la letra temblorosa cuando está hablando uno de la legislación con letras mayúsculas. Estando en el Senado, creo que hay que tener con mucho cuidado para redactar cualquier cosa. Dije también que en particular la legislación de las universidades de la educación superior en México requería cambiar, pero sobre todo requería cambiar lo que hacen las universidades, requería una transformación de las prácticas educativas. Yo puedo citar muchísimos ejemplos, tengo aquí varios de reuniones anteriores en que he estado en la Secretaría de Educación Pública, de problemas que encuentro en mi vida diaria como funcionario. No existen rasgos académicos, educativos específicos que permitan distinguir una institución de otra. La UNAM y el Colmex, para usar a dos de ellas, están en la misma tipología. El Cinvestav, la UAM, están en la misma tipología, etcétera. No existe normativa para definir su tránsito en el sistema, ni para fijar el subsidio que le corresponda. Sí hay formas de hacerse, hay prácticas, pero no existe normativa que le permita al director general de Educación Superior Universitaria decir: ahora se puede pasar de aquí a allá, ahora corresponde tal cosa. No se cuenta con definiciones precisas de los diplomas de los distintos niveles y tipos de educación superior.
Las definiciones son las que la historia nos ha venido dando, pero no hay una definición precisa, excepto en el Acuerdo 279, y no estoy totalmente de acuerdo con el Acuerdo 279, una definición precisa de lo que es una licenciatura, de lo que es una maestría, una especialidad, un doctorado. Y así podría seguir con muchas de las que yo me encuentro todos los días. Las que más me encuentro son justamente interpretaciones de lo que dice la Auditoría Superior de la Federación respecto al gasto de las universidades, o lo que dicen las universidades respecto a su gasto, o lo que dice la propia Secretaría de Educación Pública respecto a eso. Pero todo lo que les he dicho, para mí no es legislación con letra mayúscula. Esos son normas y documentos que se tienen que generar continuamente. Lo que hablo es de que la legislación con letra mayúscula es cuando nos ponemos a decir justamente qué es lo que debe ser la educación en un país como el nuestro, porque ahí tenemos que tomar en cuenta todas las diferentes variedades y todas las diferentes condiciones de lo que queremos lograr. Y creo que sin detener la legislación, lo que debemos de hacer tratar de tener cuestiones de planeación. Lo digo porque eso también lo ha venido haciendo la Secretaría de Educación Pública. Nos hemos venido reuniendo la Subsecretaría de Educación Superior con cerca de 650 universidades en reuniones de 2 días y medio cada una de ellas, en que platicamos sobre muy distintos aspectos. Algunos se los puedo mencionar: cobertura, aprendizajes, pertinencia. Pero déjenme nada más leer algo de uno de ellos para que se den cuenta de qué es lo que se está discutiendo con las universidades, porque no se está discutiendo lo que estamos hablando aquí, se está discutiendo lo que es la esencia. Hablo de aprendizajes. Ahí es una sesión completa de aprendizajes con las universidades. Y empieza el asunto diciendo: una característica distintiva de la educación superior contemporánea es su énfasis en los aprendizajes de los alumnos, en la importancia de que las enseñanzas sean construidas para los aprendizajes esperados en los alumnos, no solo en función de las estructuras disciplinarias o de los cuerpos de conocimientos profesionales, sino considerando asimismo las actitudes y comportamientos esperados. El qué, el cómo y el para qué de la educación superior está en revisión. Los contenidos, la organización, la estructura y los objetivos de planes y programas de estudio están siendo analizados y diseñados en función de los resultados de aprendizaje esperados. Estos, los resultados, que toman y se denotan de muchas formas: aprendizajes significativos, profundos o verdaderos, así como competencias, destrezas, habilidades o capacidades para la educación, la vida y el trabajo, o para aprender, pensar, ser, hacer y convivir, llevan a modelos educativos igualmente diversos. Por otro lado, y con eso termino, y puesto que las herramientas físicas y conceptuales que demanda la preparación para esos aprendizajes, la pedagogía misma, varían según la elección de resultados de aprendizaje que se esperan, las instituciones y los conjuntos de ellas y los sistemas educativos tienen que definir sus modelos y diseñar formas para hacerlos compatibles entre sí. En otras palabras, en el momento en que tenemos instituciones que tienen salones invertidos, que tienen formación dual, que tienen formación por competencias, que tienen formación disciplinaria, que tenemos formación profesional, estamos teniendo que encontrar formas de que nuestra Constitución, nuestra ley, armonice todas ellas, porque vivimos en un país y no podemos evitar que haya flujo de uno a otro. Para mí, la legislación en ese sentido es la legislación con mayúsculas. Tenemos que ver cómo conservamos esa pluralidad, esa diversidad, ese sentido, y no cómo lo atropellamos o lo regulamos de una manera que limite a muchas instituciones. Tiene la palabra María de Ibarrola. Muchas gracias. Yo tenía preparados 2 ejemplos de legislación más particulares que me llamaron la atención. El primero es la creación del Tecnológico Nacional de México como órgano administrativo desconcentrado de la SEP con autonomía técnica, académica y de gestión. Me parece una propuesta interesante para la administración, la gestión, la autonomía de los institutos tecnológicos, que son muchos, que son los primeros que llegaron a las ciudades no capitales y a las zonas más distanciadas del país. Y valdría la pena estudiar su normatividad y los efectos de esta normatividad, porque habla desde la educación dual hasta atender la cobertura de las zonas más abandonadas del país, etcétera, ¿no? El segundo ejemplo que me llama la atención es la dispersión de la legislación con respecto a los maestros de educación básica.
El artículo 3 dice claramente que es el Ejecutivo Federal el que determinará los planes, programas de estudio y hasta los calendarios para la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Sin embargo, la educación normal, por un lado, está regida dentro de la Dirección General, dentro de la Subsecretaría de Educación Superior, que va a atender la formación de los profesores de educación básica por la vía de las normales. Está la Universidad Pedagógica Nacional, que atiende la formación de profesores y otros especialistas en materia educativa, pero tenemos cambios importantes. La educación básica incluye ahora la educación secundaria, cuyos profesores siempre fueron contratados, o la mayor parte de ellos contratados, provenientes de cualquier otra formación. Tenemos la necesidad que marca la ley de considerar ahora las opiniones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del Servicio Profesional Docente, que están definiendo cuáles son los conocimientos que hacen válido el desempeño de un profesor de educación básica. Tenemos una realidad conforme a la cual las licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados son las que se están haciendo cargo de la formación de la mayoría de los especialistas, incluyendo a los profesores de educación básica, y con el dato, que aquí no los voy a atosigar con los datos, pero el dato de que, por ejemplo, casi el 80% de los 200 y tantos programas de doctorado en educación son de gestión privada y no sabemos qué es lo que pasa en ellos, que no necesariamente se orientan a la docencia, que están formando especialistas en evaluación, en diseño curricular, en gestión educativa, en innovación educativa, y sin embargo tenemos también un país sumamente desigual en términos de las necesidades educativas que tiene, un país que está siendo atendido por escuelas unitarias, bidocentes, cursos con AFES, o escuelas completas, o secundarias, o telesecundarias, o educación a distancia. Y ahí hay para mí una de las cosas que realmente habría que atender con la mayor rapidez, toda esta dispersión y todas estas contradicciones en lo que es la formación de profesores del sistema de educación básica. Un ejemplo claro de la influencia del Servicio Profesional Docente y del INE es la apertura al concurso para las plazas de educación básica a los egresados de cualquier tipo de licenciatura, cuando dice el artículo 3, pues que corresponde al Ejecutivo Federal normar la formación de estas personas. Marisol Silva. Gracias. Bueno, han surgido varios temas que son muy importantes, especialmente de mi interés, y lo que señala Salvador Malo acerca de la necesidad de también poner la mirada en la parte pedagógica propia de las universidades y lo que tiene que ver con centrar la función de la universidad en el aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que esa tendría que ser una de las grandes orientaciones de la ley, garantizar los aprendizajes y diversas formas de aprendizaje, y no solamente el cumplimiento de una trayectoria en un sentido automático. Y en ese sentido, ligado totalmente a la innovación en el desarrollo de la educación superior, y una innovación justamente que apoye estas diferentes formas de aprendizaje que se han venido manteniendo de manera muy tradicional en nuestras universidades, y muchas veces cuando se reportan elementos de innovación son elementos básicamente de revisión de planes de estudio, pero que no tienen que ver verdaderamente con nuevas maneras de aprendizaje, con fomentar espacios de aprendizaje diversos, experiencias enriquecedoras de participaciones diversas. Eso me parece que es un elemento fundamental, y no quiero perder la oportunidad, para aprovechar los 2 minutos que seguro me quedan, para hablar de algo que nos preocupa en el ámbito de la educación y que justamente salió en el acto inaugural, y es el hecho de que se denuncia que el sistema universitario no está formando a los egresados competentes para responder a las competencias que son requeridas en el mercado de trabajo. Yo creo que esto amerita una discusión muy seria, porque algunas investigaciones que ya se han hecho en la materia
dicen lo contrario. Entonces aquí quiero poner el acento en la necesidad de fortalecer un sistema de información basado en la investigación que hay en la materia y que es muy sólido, y que un sistema de información difundido y consolidado suficientemente daría las bases tanto para alimentar el diálogo como para regular en la materia. Se han hecho afirmaciones que son aventuradas en el sentido de que no estamos formando a los profesionales competentes que requiere cierto sector industrial, y en ese sentido se, digamos, culpabiliza al sistema de educación de la ineficiencia o la desarticulación que existe en mercado de trabajo y educación. En primer lugar, hemos dicho que es necesario analizar este problema desde dos puntos de vista, y el económico es uno fundamental. No ha crecido la economía de acuerdo con lo que sería necesario para garantizar empleos dignos a todos nuestros egresados universitarios y a la población en general, pero refiriéndonos a este espacio específico. Y es un elemento que no se puede obviar a la hora de hacer un análisis y hacer una descalificación tan fuerte en el trabajo de la educación. Y por último, un asunto de ordenamiento que ya señalaba Angélica y que se ha dicho mucho aquí. Yo quiero tocar el punto específico del sector en el que participo, que es el sector de las universidades particulares, que claro, se vio una explosión durante los años 90 del número de universidades particulares sin una regulación adecuada. Y en este momento es necesario justamente transitar a unos mecanismos de regulación que, por un lado, reconozcan una tipología en el comportamiento de estas instituciones, y que de ninguna manera sería aceptable y sería adecuado para la salud del propio sistema tratar a todas por igual. Yo creo que tanto en el campo de la educación pública como en la educación privada, las tipologías que se han venido trabajando inclusive desde la NUYES y que ha hecho importantes aportes en esta materia, serían importantes para avanzar en el tratamiento de la regulación de ciertas actividades para favorecer justamente uno de los temas que tanto nos preocupa en el país, que es el tema de la calidad. Angélica, buen día. Sí, bueno, definitivamente el tema, el concepto, arrancar con un cambio institucional como el que se pretende a partir de estos análisis que se están haciendo en este foro, es necesario revisar muy bien el concepto de diversidad y diferenciación institucional, hacer una revisión teórica que nos pueda llevar a una seria operacionalización del concepto en México para tratar de responder a esta diversidad y a estas tipologías de las que hablaba Marisol, no solamente de manera nominal, que es como operan casi en todos los casos ahora, sino más bien señalando criterios claros de por qué son diferentes a las instituciones y entonces por qué necesitan también de cierta diferenciación a la hora que se regule en torno a ellas. Finalmente, creo que estamos atendiendo un problema de cambio institucional, pero también ese cambio institucional va a tener efectos en cambios de las políticas, en cambios en la orientación de las políticas públicas, en torno a todos los problemas que ya se han señalado ampliamente, y también en términos de cambios organizacionales, es decir, cómo esos cambios van a impactar directamente a las organizaciones de educación superior de este país. Esos cambios también deberían de contribuir pues a cerrar un tanto de manera más evidente las brechas que todavía nosotros observamos por investigaciones que se han hecho en términos institucionales. El tema del financiamiento, por ejemplo, que estamos viviendo ahora con casos muy claros como es el caso de la Universidad Veracruzana y otros, pero sí contribuir a que esos cambios consideren esta diversidad y apunten hacia una verdadera legislación que incluya a los actores, a las instituciones y a quienes estamos interesados en ello. También quisiera hacer un apartado rápidamente a este asunto de lo que ha ocurrido con el tema de los estímulos y los profesores de tiempo completo y el SNI que se ha tocado en la mesa.
Yo creo que sí es cierto que esos esquemas de estímulos y de reconocimiento al trabajo de los profesores, sobre todo principalmente o más bien de los profesores de tiempo completo, ha tenido sus efectos positivos, como lo tienen la mayoría de las políticas públicas, y también aquellos no esperados, como los que ya se señalaban de la simulación. Pero también hay que tener cuidado con esas generalizaciones. No todos los profesores, las condiciones propias de cada institución pueden variar, y no todos los profesores necesariamente podemos escapar, por ejemplo, de la docencia de licenciatura. En muchas instituciones está regulado, es parte de la regulación que tengamos que participar en la licenciatura. Y también se me hace un tanto… se descalifica el trabajo de los investigadores porque pareciéramos un poco seres perversos que no queremos participar de la licenciatura, que no queremos aportar a los jóvenes que estamos formando, y creo que la simulación ocurre en todos los casos. Bien, con esto concluimos la segunda ronda, que vamos a pasar después a preguntas. Cancelamos la tercera ronda por un asunto de tiempo, pero yo quisiera destacar de lo dicho en esta segunda ronda, lo dicho por Salvador Malo posiblemente nos ilustra sobre lo que sería el gran desafío en materia de legislación. ¿Cómo estructurar una norma o un conjunto de normas generales que armonicen todo este universo que se ha generado en casi 50 años en torno a la educación superior? Por supuesto que esta es la primera de las restantes 5 mesas que habrá entre este miércoles y el siguiente, y posiblemente intentar avanzar más pues resulta una tarea de Hércules en estas materias. Pero algunos aspectos que abordan esta idea general planteada por Salvador Malo, está lo que nos dice Roberto, esta imbricación entre lo fiscal y la autonomía y la letra temblorosa. Si algún problema hay en este momento entre los varios que tiene la Universidad Veracruzana, es que hay un intento de modificación a la Constitución Política del Estado de Veracruz, escrita con letra no temblorosa, donde pretende volver al año 33 del siglo pasado, donde algo parecido a querían autonomía, pues financieramente se las vamos a dar. Se define una proporción del presupuesto general del Estado que ha sido casualmente una lucha histórica por hacer este tipo de definiciones, solo que esta cantidad definida en la iniciativa que obra en este momento en el Congreso de Veracruz no remunera en la cantidad que ya tiene asignada la Universidad Veracruzana, y por supuesto no hace ninguna previsión sobre estos adeudos que estaban en septiembre tasados en 2,000 millones, pero que se han incrementado notablemente. Junto con esto están estos casos de legislación que posiblemente, no sé si sean, María, de letra mayúscula, como esta medida, yo creo que tan creativa que está presente en la creación del Tecnológico Nacional de México. La integración de estas 257 instituciones en una sola gran institución que seguramente le confiere nuevas responsabilidades, pero también nuevas potencialidades. Marisol, por su parte, alude, no dijo el nombre, pero creo que se refería a la paradoja citada por el secretario. La paradoja de que hay un gran número de egresados de las instituciones de educación superior, de todo el sistema de educación superior, que están desempleados, y al mismo tiempo muchas empresas del sector productivo, no productivo, no consiguen las habilidades, destrezas y competencias en el mercado correspondiente. Para quienes asistieron al foro de colegiación y certificación obligatorias
hay un dato que parece espeluznante y que se lo preguntaba hace unos momentos al doctor Villers, secretario académico de la NUYES. En este foro se puso de manifiesto que en Tabasco están trabajando 6,000 ingenieros certificados por Brasil, por España, por otros países, pero no ingenieros mexicanos. Faltan o sobran. Es una paradoja, pero frente a esta paradoja que nos mencionaba el secretario, pues está esta otra paradoja elemental. Este gran y a veces calificado crecimiento explosivo de la matrícula, egresados y titulados, resulta que México ocupa un lugar casi de segunda división, no respecto al dato de la OSD que se mencionó en la jornada inaugural, sino del conjunto de América Latina. Y finalmente, dentro de esto está la parte correspondiente a cómo, y así lo entendí, Angélica, cómo poner dentro de una legislación estas partes que, si bien son letra menuda y no la letra mayúscula a la cual se refería Salvador, han sido importantísimos para sostener la planta académica, la parte de estímulos, de becas y todo lo demás. Como no vamos a poder agotar el tema, abriría un espacio pidiéndole a que nos ayuden para que se formularan en un tiempo no más allá de 1 minuto por cabeza 6 preguntas que eventualmente responderían, o 6 comentarios muy breves a los cuales responderían los ponentes que están presentes aquí. ¿Quién quiere alzar la mano y quién quiere iniciar? Por allá, por favor. En 1 minuto, formular la pregunta o comentario correspondiente con identificación de nombre, por favor, e institución. Sí, buenos días. Nicolás Pineda, en representación del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Un comentario muy breve. Respecto a la cobertura, en la Universidad Autónoma de Guerrero se está dando el caso de que los alumnos que no pudieron ingresar a la Facultad de Medicina recurrieron a una instancia y pidieron un amparo. Y el resolutivo es para 18 alumnos es que el rector debe incluirlos en la matrícula. Y entonces resulta que la certificación y lo demás dice no más de 30 por grupo, etcétera, si no, no hay acreditación, etcétera. Y entonces cuando se le pregunta al juez, ¿qué pasó? A ver, el Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Pública Federal dice del 30 y algo al 40% de cobertura, y como eso no está cubierto, rector, inscríbalos, y con una coletilla. De no cumplir esto, el siguiente acuerdo es pedir la destitución del cargo por desacato. Entonces los abogados dicen, ¿a dónde recurrimos? La ley, ¿qué dice? Y no encontramos. Eso para mí es uno de los puntos que creemos de urgencia que se debe legislar al respecto para poder y no caer en esas contradicciones, ¿no? Porque efectivamente la cobertura no está completa, pero tampoco tenemos los recursos suficientes como para ampliar a 2,000 o a 3,000 el número de todos los aspirantes que necesitan ingresar, ¿no? Ese es el comentario en el sentido de la urgencia que creemos que debiera legislarse al respecto. Muchas gracias. Muy bien. Arriba a mi derecha. Aquí tenemos a... Buenos días, soy Santos Mercado, vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Me da la impresión de que todos están muy preocupados por formar un automóvil excelente, la pintura, el motor, la carrocería, todo muy bien, pero se comete un error y creo que no se toca, que es la gasolina se pone en el lugar inadecuado, se pone en el radiador y por eso no funcionan las cosas. ¿Por qué no cuestionar el sistema de financiamiento que hemos seguido por muchos años? Ese sistema en donde el gobierno recoge dinero y le da directamente a la oferta, a las escuelas. ¿A quién se le ocurre que una empresa va a funcionar bien cuando se le da directamente a las escuelas? Cuando se da directamente a las instituciones. El resultado natural es que se pervierte la institución, se echa a perder, se destruye el sistema de mercado.
Esa es la clave de por qué no funcionan las escuelas y universidades, porque se destruye el mercado. No nos damos cuenta de ello, no queremos darnos cuenta, por eso es que el dinero se pierde, por eso es que el 90% de los recursos que se dedican a la educación no cumplen su cometido. Muchas gracias. ¿Quién más desea intervenir? Aquí en la primera fila, por favor. Bien, Alfredo Villalba, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Delicias. La primera mesa es sobre vigencia, sobre si la legislación es vigente, completa y coherente. Yo creo que todo lo que han mencionado los compañeros que están aquí al frente coinciden en que no está completa. La pregunta más bien yo creo que nos deberíamos de hacer es hasta qué nivel debemos de buscar esa legislación. Salvador decía con letra mayúscula y de otra manera, entre más se legisla a niveles, vamos a decir, de leyes secundarias, se ponen más camisas de fuerza para la operación y para todo lo demás que sigue de financiamiento y de etcétera, etcétera. Entonces, más bien deberíamos de pensar tal vez en el tipo de legislación y el nivel de legislación. Si ya coincidimos o ya se coincidió en que falta legislar, ahora la pregunta sería si es a qué nivel de legislación va. Si no se cubre eso con leyes secundarias o con reglamentos, políticas, etcétera. Entonces falta, creo yo, que si ya coincidimos, a qué nivel va. Yo creo que los otros temas en la mesa 2 será oportuno hablar de la parte de la calidad, de la pertinencia y la equidad. No se puede hablar de legislación sin certificación y no se puede hablar de certificación y de calidad sin la parte de pensar en la función social que se tiene. Pero bueno, yo creo que ya esos serían temas de las mesa 2 y de la mesa 3, ¿sí? En ese sentido, la pregunta sería ¿a qué nivel de legislación es el que debemos de estar trabajando? Muy bien. Por allá tenemos una mano levantada. No sé si estoy omitiendo a alguien que lo diga en este momento, que lo exprese. Sí, María Rebeca Félix Ruiz, de la Universidad Autónoma de Baja California, y me refiero a un tema que me parece rescatable, lo comentó, me parece, la doctora Ibarrola, en el tema de la educación dual. Ahorita se ha estado hablando en la mesa y durante la inauguración, pues que hace falta esa inserción laboral de los egresados. Me parece muy atinado lo que comenta la doctora de rescatar esa parte de la educación dual, porque luego resulta que no se contratan a los egresados porque no tienen experiencia laboral. Muy bien, por acá, adelante. Antonio González, de la región centro-occidente de Anúyes y profesor de la Universidad de Guanajuato. Evidentemente, la primera tarea que a uno le hace reflexionar es lo que el doctor Salvador Malo nos puso en tema. Dice, ¿cómo armonizar la legislación? Para los que tenemos la formación de abogados, la forma de armonizar la legislación es por jerarquías. Y el tema está en especialistas académicos. La sociedad abraza un tema académico cuando se plantea desde la necesidad del conocimiento y no de la política actual. La armonización en todas las legislaciones ha sido un gran conflicto. Hoy veo al maestro Valls preocupado por las universidades con un trabajo punzante. Y hoy veo a las universidades preocupadas por el quehacer financiero de reconocimiento y de innovación. La armonización del tema que los mismos miembros de este panel ha establecido es que tenemos que entrar por la legislación mayor, que es la Constitución. Y que la Constitución no confunda el quehacer del objetivo que se percibe desde la norma con la capacidad de administración, de visión y de cultura que tiene nuestra situación del sistema mexicano de educación
en un contexto mundial. Hacia allá estamos educando a los estudiantes. Ahí está la tarea importante. Culmino en la conclusión de que la armonización está dada en los temas que se están generando y tendrá que hacer a partir de la Constitución. Muchas gracias. ¿Alguien más? Aquí, por favor, en la segunda fila. José Javier Báez, del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Se ha abordado un tema que yo creo que es importante y lo quiero subrayar, y tiene que ver con la calidad de los egresados. Uno de los mercados de nuestros egresados de maestría, doctorado y licenciatura, uno de los mercados es la propia educación. Muchos profesores son egresados de las universidades. Muchos profesores de universidades obtuvieron el doctorado o la maestría. Sin embargo, y sí tengo datos, quiero decir que la calidad de la educación superior en México está muy baja. El problema que tenemos en la educación en México no es de educación básica solamente. Ninguna institución de educación superior mete la mano al fuego por sus egresados. En el INAUE, desde el verano de 2007, estamos capacitando profesores que imparten matemáticas en bachillerato, secundaria y primaria, y hay un elevado porcentaje de profesores egresados de instituciones superiores, titulados, con promedio cerca de 9, que no saben sumar fracciones. Yo creo que esta parte de la norma, de normar, tiene que, de alguna forma, está asociada con la legislación. No soslayemos esto de la calidad. Yo creo que es importante. El problema no solo es de educación básica, es de todos los niveles, y si no lo resolvemos en el nivel superior, vamos a seguir preparando personas que van a ser los profesores de matemáticas o de otra área que no tienen los conocimientos. Gracias. Una última pregunta por allá, atrás. Allá. No. Gracias. Víctor Manuel Sánchez Valdés, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo. Se llega a una conclusión: la legislación hay que cambiarla. Tendríamos que partir de poner un piso parejo para todos los sistemas educativos. Tenemos el Tecnológico de México con todos los institutos tecnológicos, las escuelas normales, las universidades tecnológicas, las politécnicas, las universidades estatales, las universidades nacionales, pero cada quien tiene una regla o un acceso diferente a diferentes fondos. Por ejemplo, lo que era PIFI o Profocie, pues no está accesible a todas las instituciones, o el Fondo FAM, o lo que viene ahorita para sanear los fondos de pensiones. Entonces, el ordenar la legislación en un momento dado tendría que empezar por poner un piso parejo, definir qué vamos a premiar, qué vamos a evaluar, cómo vamos a equipar a una institución, cómo la vamos a evaluar, cómo le vamos a generar infraestructura. Sí, yo pediría que este mensaje pues llegara al profesor Aurelio Nuño, o sea, cómo emparejar el piso y que todos tengamos el acceso a esos fondos. Cuando empezó el PIFI quedó declarado que era un fondo de fortalecimiento para todas las instituciones de educación pública superior, y de repente dijeron no, nada más es a las estatales, y no, nada más es a las de la SEP. Entonces se fraccionó. Gracias. Muy bien. 5 minutos finales para eventuales respuestas, comentarios de los miembros de este panel. Roberto. Como me imagino que son 5 minutos para todos. Para todos. Entonces uso medio 12 minuto. segundos. ¿No? Ley Federal de Educación Superior, con letra mayúscula, reforma a la Ley General de Profesiones, reforma al resto de los instrumentos normativos que competen a la educación superior. Hacerlo ya, porque si no es ahora, no sé cuándo será. Gracias.
Rápidamente, tomar el tema de la calidad que tomaba el profesor. La calidad es una cosa que nos importa y que la ley tendría que abordar, y en ese caso reformular la idea de calidad y la evaluación, como se está haciendo. Por ahora la evaluación se centra en indicadores cuantitativos de cierto cumplimiento formal de procedimientos, y tendríamos que centrar entonces la evaluación de la calidad en los aprendizajes y el nivel de formación que están teniendo nuestros egresados, y garantizar que se adquieran los aprendizajes, y esto también implica un cambio de paradigma. Salvador Malo. Ciertamente nada más referirme a lo que estaban platicando del problema que tienen en la Universidad de Guerrero. Yo creo que ahí tienen que ser asesorados, porque sí ciertamente hay caminos para poder resolver eso. En primer lugar, ustedes tienen autonomía para poder hacer los mecanismos de gestión e ingreso y demás, y se puede hacer muchas cosas. Creo que lo único que me quedaría decir, aparte de eso, es en términos generales. Yo creo que estamos viviendo en México en que tenemos muchas instituciones de educación superior. Afortunadamente varias de ellas o muchas de ellas son instituciones fuertes y que pueden hablar y decir. Lo que creo que se necesita entonces es tratar de conjuntamente definir qué cosas es lo que queremos hacia adelante, ponernos de acuerdo en cuestiones que aparentemente suenan triviales, pero que no nos ponemos de acuerdo. Finalmente, las instituciones de educación superior, particularmente las públicas, pueden hacer esencialmente académicamente lo que consideren pertinente. Nada les impide hacer las cosas, y no nos ponemos de acuerdo en siquiera de cómo vamos a medir los resultados académicos. Se habla del crédito académico, pero la forma que lo aplica cada universidad es totalmente diferente. Se habla de competencias, cómo se va a comparar créditos académicos con competencias, cómo se va a evaluar eso junto con resultados. En fin, hay tantas formas de evaluar lo que es la calidad de una institución que tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que estamos queriendo. Creo, para mí, que la calidad debería medir solamente dos cosas. Uno, la institución cumple lo que ofrece, sí o no. Y dos, la institución incrementa de alguna forma la capacidad de aprendizaje del individuo, o al revés, la resta. Si cumple esas dos cosas, creo que es una institución de calidad. Enrique Fernández. Salvador, varios segundos. No, bueno, yo termino diciendo, yo estoy por una ley para la coordinación, evaluación y financiamiento de la educación superior. Me gustaría comentar el tema de la calidad. A mí me parece fundamental, porque, insisto, para mí es un tema de equidad. Yo creo que si tratamos de que las universidades cumplan lo que ofrecen, en la norma, tanto en la normatividad como en las políticas públicas, debe haber consistencia para lograr ese objetivo. Actualmente las políticas públicas, como por ejemplo el sistema de evaluación y acreditación de los programas educativos, no apunta en la dirección que decía Salvador. Entonces tenemos que, en todo caso, trabajar con ese eje transversal, digamos. Gracias. María Ibarrola. Gracias. Sí, yo pienso que hay que resolver los dos planteamientos que ya se hacían sobre la jerarquía, el nivel jerárquico que hay que acordar, cómo se va a armonizar, y mientras menos leyes estoy de acuerdo con mejor, pero también creo que hay planteamientos de la Constitución que es la que debería de lograr esta armonía, sin olvidar las especificidades de las grandes diferencias y las especificidades de las grandes desigualdades del país. Y insistiría en que no es lo mismo las necesidades del país que las necesidades del capital o del mercado. Angélica, buen día. Sí, bueno, pues acordamos que es necesario un cambio. ¿Cómo orientar ese cambio con el objetivo final que parece que coincidimos en la mesa, que es una educación superior de calidad? ¿Cuáles son las transformaciones que requiere la legislación en ese sentido? ¿Y cómo contribuimos con esas transformaciones en la legislación a un México menos desigual que hoy nos caracteriza? Con esto concluimos. Agradezco el esfuerzo de los ponentes por estar, por permanecer, y de todos ustedes por asistir a este primer foro de una jornada que se anuncia rica y fértil este miércoles y todo el miércoles próximo. No es propaganda, es simplemente realismo. Gracias. No es amenaza.